ella te paga. Taca, 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 taca. Bueno, pues vamos a hablar con mi jefa, Rosa María Páez. Gracias por invitarme, Ale. Bienvenida, bienvenida. Muchas gracias. Un Yo muy placer. feliz de estar aquí. Es verdad que hacía mucho tiempo que no venía. Sí, claro. Yo creo que viniste a un mañanero hace mucho rato, ¿no? ¿O no habías venido Yo nunca creo al que mañanero? yo nunca estaba en mañanero, ¿no? ¿No? No. Mira, yo me había hecho la idea que hace mucho tiempo había venido al mañanero. al mañanero. Ella estuvo aquí, pero no en el Sí, mañanero. yo he venido a verte. pero No, al y has mañanero. venido al programa de la tarde. Y a la tarde. Ah, estuviste en el programa de la tarde, pero casi siempre por Zoom. Bueno, pues ya está, bienvenida al Mañanero. Gracias. Este es el mejor programa de toda nuestra parrilla, porque aquí se come, se conversa. Este es el mejor. Bueno, gracias por No. invitarme, finalmente. Al mejor. No, pero tú Era invitada. hora. Lo que pasa es que Era no podías hora. venir porque tenías un viaje. Es verdad. Estaba Es en verdad. Europa o algo así. Acuérdate de Sí, eso. sí. Es verdad. Oye, ¿cómo está todo? Todo está muy intenso. Las cosas en Cuba están muy duras. Bueno, ustedes lo saben, ustedes lo comentan todos los días, lo muestran todos los días. La gente está sufriendo mucho y la gente está convencida de que para salir de ese sufrimiento hay que salir de la dictadura, ¿no? Y por eso lo ves en las calles, como los hemos visto, y reclamando el cambio de sistema, ¿no? Reclamando la libertad. Y al mismo tiempo, desde la sociedad civil, desde las organizaciones cívicas, con la Fundación Anticomunista, las organizaciones del exilio, estamos organizados y estamos proveyendo una salida a esta barbarie, ¿no? Un plan para poder transitar del desastre que hay a las elecciones libres, que por supuesto lleva un tiempo. Claro, un tiempo que es periodo de provisional transición. y que debe ser gestionado por los cubanos libres. Y por supuesto, esa alternativa democrática y ese pueblo cubano en las calles, reclamando el cambio, por cierto, en las calles, dentro de la isla y también Fuera, en todo el el mundo. exilio, esa demanda tan elocuente junto con la alternativa, con la solución, requiere de presión internacional. Claro. Porque los que están en poder tienen las armas y la están usando contra la gente, ¿no? Vimos lo que le pasó a los muchachos en Morón. Con lo cual, parte de lo que los cubanos que estamos afuera tenemos que hacer es seguir impulsando a los gobiernos, pero sobre todo al gobierno de los Estados Unidos, a continuar poniendo presión sobre los criminales que están en el poder. Porque esa es la manera de frenar la impunidad con la que están reprimiendo en Cuba. Sí, sí, sí. Y es algo que es cada vez más desesperado. Se ve la dictadura desesperada, sabe que está en el ocaso de su gestión, de su represión, y esto la convierte todavía, es como los animales acorralados, ¿no? La convierte en más peligrosa, en más agresiva, en tratar de contener más a la gente a toda costa. Por eso es importante, como tú dices, que la gente no se calle, que la gente se mantenga en las calles en Cuba, pero también en Europa, pero también en Tampa, pero también en Miami, pero también en Orlando. Hay manifestaciones en Houston este fin de semana, Houston, Las Vegas, Tampa, la próxima en West Palm Beach también hay caravana este fin de semana y va a haber caravana el próximo domingo 29 también. O sea, la gente se ha subido, ¿no? Como a esta velocidad que lleva la cosa. Así que me parece bien. Y eso es muy importante. Eso es muy importante porque este problema es un problema de los cubanos. Lo tenemos que resolver los cubanos. No podemos esperar, no podemos sentarnos a esperar a que nos resuelvan el problema. Por supuesto que necesitamos apoyo. Por supuesto que lo que el presidente Trump, lo que el secretario Rubio están haciendo es muy importante, es fundamental. Pero aquí este problema es nuestro y nosotros tenemos que actuar para resolverlo. Quedó muy bien en un video que puse ayer en el programa que explicabas que no hace falta una Delcy Rodríguez en Cuba. Sí, obviamente que no hace falta una Delcy Rodríguez en Cuba. Los cubanos podemos perfectamente gestionar la transición, para eso estamos trabajando, tú lo sabes perfectamente, eres parte de ese esfuerzo, para eso estamos trabajando en los equipos que pueden ocuparse de cada área de la transición. Y cada área de la transición va desde el cambio de orden constitucional, que es fundamental hacer en Cuba, para ir hacia una república, hacia una democracia que realmente funcione, pero eso también tiene que
velar por responder a la emergencia humanitaria que hay, no, claro. a la catástrofe humanitaria. Ayer me hacían una entrevista a unos periodistas que vinieron de un canal francés-alemán. Y entonces me decía, el día 1, porque, oye, la dictadura lleva 67 años ahí. Nunca he visto a ningún periodista decirle a la dictadura, en el minuto 1 que ustedes se caigan, ¿qué carajo van a hacer con sus vidas? ¿No? Eso nunca. Pero para el cambio, para la transformación, para la libertad, en el minuto 1, ¿qué va a pasar en ese minuto 1? Bueno, en ese minuto 1 lo primero que va a pasar es que el pueblo va a ser eternamente feliz, ¿no? Y después las ayudas, la gestión humanitaria, que además está listo todo para que en el momento cero en el que la dictadura deje de existir, bueno, pues toda la gestión, de hecho, las leyes norteamericanas proveen ayuda humanitaria de emergencia. Mira, y por supuesto que es un proceso. Aquí nadie está diciendo que de un día para otro se pueden borrar 67 años de comunismo y de barbarie totalitaria. Por supuesto que no se pueden borrar. Ahora, mientras antes empecemos a cambiarlo, mejor. Y lo que yo creo que los cubanos tenemos muy claros, incluso aunque no pensemos igual en toda nuestra diversidad, si algo tenemos claro es que los que están en el poder no pueden seguir en el poder en ese minuto 1, ¿no? ¿Qué marca el inicio de la transición? Bueno, el fin de ese régimen empieza con que los que están ahora mismo en el poder, la familia Castro, los generales, sus representantes, Díaz-Canel, los poquitos que tienen, pero esa gente no puede estar en el poder porque no es cierto que el régimen se va a cambiar a sí mismo. Claro que no. Por supuesto que habrá que trabajar con las estructuras burocráticas que hay para transformarlas, para cambiarlas, para hacer otras. Para desintegrarlas y formando otras, claro. Para todo eso hay que trabajar con lo que haya. Pero para eso hace falta un liderazgo que esté determinado a hacer esa transformación. Y ese liderazgo lo podemos proveer los cubanos. ¿Qué cosas pueden pasar desde el día 1? Bueno, desde el día 1 los presos políticos pueden estar en la calle, todos, absolutamente todos. Desde el día 1, la libertad de expresión y asociación, la posibilidad de formar empresas, el respeto a la propiedad privada, el regreso de los exiliados. El pluripartidismo. Todos los derechos fundamentales pueden ser garantizados el día 1, porque ese proceso no cuesta dinero, claro, no requiere de tiempo, ni de nadie, lo que solamente de aplicarlo. De hecho, que las libertades fundamentales se cumplan, lo único que requiere es que los que están reprimiendo paren de reprimir, claro, ¿no? Que las prácticas y las leyes que son violatorias de esos derechos dejen de aplicarse. Eso puede pasar en 24 horas. Así, los cubanos podemos medir que empezó el proceso de transición. Y la gente, Rosa, ¿cómo tú vislumbras a la gente, al pueblo cubano, en ese proceso? El papel del pueblo cubano en ese proceso, porque es un pueblo que va a aprender a la vez que va a estar ocurriendo, ¿no? Porque es un pueblo que ha nacido en opresión y que va a empezar a descubrir la libertad en la medida en la que este nuevo proceso, este nuevo renacer vaya avanzando, ¿no? Entonces, a mí me pone la piel de gallina, ¿no? Pensar en la gente, cómo va a empezar a ver un amanecer diferente en sus vidas, ¿no? Sí, pero todas esas son buenas noticias, ¿no? Tú sabes, mi papá, que fue asesinado hace 13 años, que sabía muy bien por lo que luchaba y que tenía una confianza extraordinaria en ese pueblo, ¿no? En ese pueblo tan maltratado, tan despreciado por los que están en el poder, ¿no? Mi papá decía que a vivir en libertad se aprende viviendo en libertad. Totalmente. Y los cubanos que viven en libertad, en su inmensa mayoría,
son ciudadanos que contribuyen a los lugares donde están, que prosperan, que son miembros de su comunidad, que se preocupan por su comunidad, que hacen política en los lugares donde están, que hacen grandes negocios en los lugares donde están, que benefician crean empleos, claro. A sus comunidades, a los países, a donde llegan, y eso lo hemos visto en todas las olas de migración cubana. Entonces yo realmente no estoy preocupada, Ale. Por supuesto que va a ser un proceso, por supuesto que todos vamos a aprender en el proceso, y parte del cambio en Cuba tiene que ver con la transformación profunda en el sistema de educación, la transformación profunda en la manera en la que un Estado ha controlado absolutamente las comunicaciones y ahora estarán en manos de la ciudadanía, la cultura, las expresiones artísticas. Todo eso está contemplado en el Pacto de Liberación. El Acuerdo de Liberación es una alianza entre lo que yo considero que son las principales fuerzas democráticas, pero está abierto absolutamente a todas las fuerzas democráticas, a toda la oposición, a todas las organizaciones cívicas que quieran ser parte de este proceso, y marca porque tenemos que avanzar, ¿verdad? Porque no podemos estar todo el tiempo empezando de nuevo, ¿no? Marca, como tú bien sabes, unos puntos básicos con respecto a cómo debe ser ese proceso transitorio, que son puntos que se añaden, que se suman, que son un avance, un desarrollo con respecto al Acuerdo por la Democracia, porque está marcando ya cómo es en el plan de transición, cuáles son las comisiones de trabajo, algunas de ellas, por supuesto, puede haber más, puede que algunas de estas se agrupen. Claro. Y además recordar que estamos hablando de un periodo provisional, estamos hablando de un tiempo muy limitado en el cual lo que los cubanos tenemos que hacer es gestionar el Estado para hacer las transformaciones necesarias, por ejemplo, para que haya partidos políticos y pueda haber elecciones libres, justas y plurales, ¿no? Para que los cubanos podamos tener un nuevo orden constitucional que por supuesto viene de la Constitución del 40, pero que necesita reformarse para actualizarse, por supuesto, para adaptarse a las condiciones del final del del segundo cuarto del siglo XXI, y por supuesto tiene que ser aprobado en referéndum por el pueblo cubano, claro, ¿no? Ese proceso de legitimación del cambio, de transformación de lo que existe ahora hacia estructuras democráticas, lleva un tiempo, el mínimo, el que sea necesario. ¿Para qué? Para abrir elecciones libres, justas y plurales, las primeras elecciones. Sí, es empezar a armar una estructura que está quebrada, que está rota, es armar ese esqueleto para que comience a funcionar la maquinaria democrática, que por otra parte, de país. Que por otra parte no estamos inventando nada, ¿no? Estamos bebiendo de todo lo que se ha hecho bien y también aprendiendo de lo que se ha hecho mal en otras transiciones en Europa Central, Europa Oriental, España, Chile. Tenemos la ventaja de poder beber de toda esa experiencia, y además, como tú bien sabes, este plan de transición, que también es un documento vivo, que está siendo cambiado todo el tiempo, que está siendo adaptado, este plan de transición toma los trabajos en transición que se han hecho en este exilio por décadas. Desde el Movimiento Cristiano de Liberación y el Plan Todos Cubanos y el Diálogo Nacional que se hizo a principios de los 2000, donde participaron miles de personas dentro y fuera de la isla, hasta el Plan de Salvación Nacional del Directorio, hasta el programa de transición que se hizo en los 90 bajo la dirección de Mascanosa en la Fundación Cubanoamericana. Todos tienen diferentes enfoques, algunos son más económicos, otros son más sociales. La integración de esos planes, los elementos comunes, la adaptación
a la Cuba de hoy, a la catástrofe humanitaria con la que todos los cubanos vamos a tener que lidiar, es lo que ustedes se pueden encontrar en ese plan de transición. Y por eso es limitado, por eso es para un tiempo específico, pero nos toca a nosotros hacer ese trabajo. Claro. Nos toca a nosotros pensar Cuba y nos toca a nosotros liderar ese proceso, y por eso también es un proceso abierto a todo el que quiera contribuir. ¿Cómo ha sido tomado en Europa? Porque te vi presentarlo en el Parlamento y en una sesión que estuviste, sí, en el Congreso de los Diputados, que fuiste invitada por Cayetana. Que me pareció fantástica tu presentación ahí, igual que la otra chica iraní. Masir. Genial. Me pareció un golpe estratégico de Cayetana contra el feminismo radical español, de verdad, una muy buena jugada. Y tu presentación del acuerdo de transición fue muy bueno. Fue además decirle a ellos, basta ya de repetir que no hay alternativa después del comunismo, ¿no? Macabro. Mira, yo me he encontrado que buena parte del mundo estaba esperando porque los cubanos hiciéramos esto, ¿no? ¿Qué te han dicho? Es como si ¡Wow! ¡Qué esto bueno! había que hacerlo, ¿no? Qué bueno que dieron el paso. Hay creo que dos reacciones importantes, ¿no? La primera es que la gente y también el ambiente político, los gobiernos, se alegran de que haya una instancia de unidad, ¿no? Uh-huh. Pero una instancia de unidad que no es vamos todos a tirarnos las fotos juntos, ¿no? Sí. Es una instancia de unidad que es articulable, que tiene un proyecto común, que está trabajando para realizar ese proyecto y que significa la alternativa democrática a la barbarie que hay. O sea, hay no solamente un equipo al que apoyar y que va a requerir de mucha ayuda, sino también hay un proyecto en el que trabajar juntos y que puede apoyar la comunidad internacional como alternativa al desastre que hay, ¿no? Como alternativa al grupo de generales que está en el poder en Cuba. Y los cubanos nos alegramos de que eso pase. Yo creo que ha sido generalizada la expresión de buena voluntad para con el proyecto. Alivio, ¿no? Bueno, esto existe, ahora podemos, ¿no? La gente dice, coño, al fin, ¿no? Al fin esto lo estamos llevando a cabo y se ve que es posible, ¿no? Y por otro lado, sobre todo a nivel de gobierno, a nivel de parlamentos, nosotros estamos presentando primero a los amigos, a los que sabemos que podrían ayudar, que querrían ayudar. Por supuesto, el gobierno de Estados Unidos tiene el plan de transición desde el principio, pero estamos yendo también a Europa. Hace una semana estaba Alian Collazo en Polonia presentando el acuerdo de liberación al gobierno polaco. El día de ayer nos reunimos con el ministro de Relaciones Exteriores, con el canciller de Lituania. Europa tiene un rol que jugar. Hasta ahora no lo ha jugado o lo ha jugado mal a través del diálogo político y de cooperación con el régimen cubano, porque le mandan, bueno, ustedes saben, millones de euros que terminan siendo usados en represión o en corrupción, ¿no? Obviamente, los 8 años que lleva el acuerdo de diálogo político y cooperación, el pueblo cubano no ha mejorado en nada. De hecho, ha sido un declive acelerado. Hay más presos, el espacio cívico es todavía más cerrado en Cuba. Sin embargo, por alguna razón que no es entendible ni es moral, continúan ayudando al régimen cubano desde la Unión Europea. Eso no significa que no haya gobiernos en Europa que están muy molestos con esto y que han pedido el cese del acuerdo de cooperación. Como el gobierno lituano, como el gobierno polaco y otros
que se han manifestado desde Suecia, desde República Checa. Y nosotros esperamos ahora que no solamente que se manifiesten en esa dirección, sino también que reconozcan la alternativa democrática que hay para Cuba. Y hay también un cambio importante en la comunidad internacional, que no lo vemos generalizado todavía, pero lo vemos muy concretamente en acciones como la que llevó a cabo el presidente Noboa en Ecuador o el presidente Chávez en Costa Rica. El presidente Chávez en Costa Rica fue muy claro en decir que ese régimen es ilegítimo y que por tanto no lo reconoce. Y eso es un paso fundamental, porque mira que llevamos años pidiendo que no reconozcan, pidiéndole a la comunidad internacional, sobre todo a las democracias de Occidente, sobre todo a las democracias de las Américas que tan afectadas han estado por este régimen, ¿no? Diciéndoles, oigan, ¿cómo ustedes van a reconocer, cómo ustedes van a legitimar lo que los cubanos jamás hemos elegido? Claro. Porque los cubanos jamás hemos votado por el comunismo, mucho menos por Díaz-Canel o por Raúl Castro, ni por Fidel Castro, en elecciones libres, justas y plurales, ¿no? Entonces, si nosotros no los hemos legitimado, que somos... ¿Por qué ustedes lo reconocen? ¿Por qué ustedes los reconocen, ¿no? Y por eso es tan importante lo que hizo el presidente Chávez, y por eso lo reconocemos y lo agradecemos desde esta alianza y Noboa por estuvo el genial cambio. también. Y ojalá esa sea la tendencia en las Américas, porque Bueno, que lo haga Argentina, que es el próximo. porque lo que viene ahora es ese régimen que no es legítimo, tiene que salir para poder cambiar el sistema y tener un gobierno legítimo en Cuba, escogido y por el pueblo cubano, y un sistema acordado por los cubanos, que por supuesto tiene que ser una democracia, tiene que ser una nueva república. Ese proyecto en estos momentos es posible, Ale. Sí. En estos momentos es posible, y es posible porque se dan los tres elementos, y son tres elementos que tenemos que seguir trabajando y seguir creciendo a su máxima expresión. Y el primero de ellos, el más importante, es que el rol protagónico aquí lo tienen los ciudadanos cubanos, la nación cubana, dentro y fuera de la isla. Dentro de la isla, lo único que nos queda a los cubanos es la resistencia, la lucha pacífica, no violenta, y lo estamos viendo como arriesgando su seguridad, su vida, sus propios cuerpos. Los cubanos están en las calles exigiendo libertad, en un gesto que es cada vez más heroico, y que clama al mundo por apoyo y por acciones concretas para frenar la violencia con la que se está respondiendo a las manifestaciones dentro de la isla. Fuera tenemos el mismo llamado a estar movilizados todavía más, porque afuera no existe la represión, a presionar también a aquellos gobiernos, a aquellas instituciones que puedan ayudarnos, y esa movilización la debemos seguir apoyando, porque eso es la demanda clara, elocuente de la ciudadanía cubana de que queremos un cambio de sistema. El segundo elemento es la alternativa. No queremos el caos, tenemos un plan, existe el equipo, podemos gestionar ese cambio en fases, estabilizando el país, reconstruyendo, preparando y convocando a elecciones libres, justas, plurales. ¿Te imaginas? Las primeras elecciones generales en 70 años, en más de 70 años en Cuba. Y hay un tercer elemento que es fundamental, que es la presión sobre esas personas que todavía hoy ordenan disparar, en lugar de decir, nos vamos del poder y abrimos. Y es ahí donde está jugando un papel primordial Marco Rubio, Estados Unidos en este momento, y también el resto del mundo, ¿no? La gente que se quiera sumar, todo el resto de los países que se quieran sumar. De hecho, hablando de movilización, estamos en Hialeah el martes 24
a partir de las 6 de la tarde, que abren las puertas en el Mailander, convocado por el gobierno de la ciudad de Hialeah y la Fundación Cubana Anticomunista. Un evento, un rally gigantesco allí para hacer el llamado por Cuba Libre, para presionar, para mandar el mensaje a la administración de que es hora ya de tomar acciones y no palabras. Entonces, allí los espero a todos. ¿Vas a ir, Rosa? Tengo toda la intención de estar Bárbaro, ahí no te había podido preguntar. de estar con ustedes. Es el momento. Claro. De estar movilizados. Es el momento de acompañar este proceso, pero también de protagonizar este proceso. Y tanto en los Estados Unidos como en el resto del mundo, los gobiernos deben saber claramente qué es lo que los cubanos queremos, en qué les estamos pidiendo solidaridad, entendiendo que es eso, entendiendo que es solidaridad, claro, lo que estamos pidiendo, pero entendiendo también que nadie está en una mejor posición para gestionar este proceso que los propios cubanos. Y realmente la campaña de presión que está liderada por el presidente Trump y por el secretario Marcos Rubio está funcionando. Es indudable. Es obvio que está funcionando y por tanto, bueno, pues junto con agradecerla, claro, queremos seguirla impulsando, queremos orientar la dirección de hacia dónde queremos, y los cubanos, que además es el mejor escenario posible para los Estados Unidos también. Porque además es algo que ha venido, que nos ha dejado claro lo que pasó en Venezuela, ¿no? Si algo hemos podido aprender de lo que pasó en Venezuela es que la administración no vio claro una alternativa. De hecho, trató de impulsar en el mandato anterior del presidente Trump alternativas que terminaron no funcionando. Entonces, yo creo que es muy bueno de nuestra parte el impulsar la presión y decirle a la vez a la administración, ayúdanos a esto porque tenemos esta alternativa, ¿no? Y es bueno que la administración también la tenga sobre su mesa, como la tiene desde el principio de este segundo mandato, y es bueno que el mundo entero también entienda que en la época esa en la que se repetía hasta el cansancio, pero ¿qué es lo que hay? ¿Qué es lo que hay después? ¿Qué es lo que va a pasar después? Eso acabó. Exactamente. Y sabes, el secretario Marcos Rubio ha sido muy claro también en desmentir esas teorías. Eso quería preguntar, los teorías. titulares. ¿Qué te parecen los titulares? Porque yo me enervo cada vez que me sale un titular de New York Times. Yo estoy al darme candela de afuera envuelto en New York Times. Ya no puedo más. No te me des candela, por favor. No, porque oye, de verdad, hacen cada historia que tú lees eso y ¡ah! Es una película de Harry Potter. Bueno, ahí están las palabras del secretario Rubio para leer titulares, ¿no? La relación con Estados Unidos es muy particular. Estados Unidos tiene leyes al respecto de lo que podría normalizar una relación con Cuba y lo que no. Y esa normalización estaba básicamente por la democratización, ¿no? Por las elecciones libres, la libertad de expresión, los presos políticos, que, por cierto, coincide con lo que estamos presentando, claro, el plan de transición que nosotros estamos presentando, no por casualidad, no porque nos copiamos, sino porque la democracia tiene unas reglas muy claras, ¿no? Y la libertad de expresión, los presos políticos afuera, las elecciones libres, es a lo que aspiramos todos los cubanos y es a lo que aspira cualquier persona que viva en el totalitarismo. Es además un derecho universalmente reconocido. ¿Tú crees que son los lobbies? ¿Pueden ser los lobbies? Mira, de ellos aquí los que están impulsando esa matriz de opinión. Estamos hablando del régimen que es responsable por las penetraciones de inteligencia más grandes
y más largas en los últimos 50 años de historia del gobierno de los Estados Unidos. Ese ha sido el régimen cubano, ¿no? Ahí está Víctor Manuel Rocha, 50 años, trabajando para Fidel Castro. Ana Belén Montes, 17 años trabajando desde el Pentágono. Es más que conocida como los agentes de influencia y directamente los infiltrados del régimen cubano. Intentan subvertir el orden en todos los países de las Américas, pero también aquí en los Estados Unidos. Nosotros hemos estado en manifestaciones en New York y nos encontramos con el People's Forum manifestando contra nosotros. Por supuesto que Manolo de los Santos después sentado y después en La Habana con Díaz-Canel, o sea, obviamente responden a los comunistas del régimen cubano, y por supuesto que eso tiene consecuencias, claro que las tiene. Bueno, tiene consecuencias tan trágicas como el colapso de la democracia en Venezuela hace 25 años. El trabajo de inteligencia, de subversión, de meterse en los asuntos internos de otros países, Nicaragua, de la propaganda en los medios, en las organizaciones sociales, en las universidades, que el régimen cubano lleva haciendo por tantos años, claro que tiene un impacto. No están atrás de todo, no son infalibles. Obviamente están en la peor situación que han estado en toda su historia, pero van a estar aferrándose al poder hasta las últimas consecuencias. Y moviendo sus fichas todo lo que puedan. Exactamente, y eso lo vamos a ver, ¿no? Ahora, lo vemos, lo respondemos, pero no nos distrae. Pero seguimos. No nos distrae. No nos detenemos Tenemos un plan muy concreto, tenemos mucho trabajo por delante. El secretario fue muy claro en desmentir ciertos postulados que aparecieron por ahí. Y también la realidad es apabullante, ¿no? Si algo está muy claro para todos los cubanos, incluyendo los militares, incluyendo las personas que todavía forman parte de ese régimen, es que hace falta un cambio. Si algo está muy claro es que los Castro en el poder no van a hacer el cambio. Que los representantes que responden a los Castro y a ese grupo pequeño en realidad, de generales que son billonarios, que tienen miles de millones de dólares en cuentas extranjeras, esas personas tienen que salir del poder para poder empezar una transición en Cuba. Pero para poder estabilizar el país también tienen que salir del poder. Para que Estados Unidos pueda tener un aliado confiable, democrático, también tienen que salir del poder. O sea, la recuperación de la soberanía por parte del pueblo cubano es la mejor estrategia de seguridad nacional para el gobierno de los Estados Unidos y para toda la región. Sí, así mismo es, porque es que ellos se han dedicado a esparcir esa espora maligna del comunismo y de la maquinaria satánica esta izquierdista, que ellos alimentan la izquierda internacional. Cayendo La Habana, los cubanos recuperando nuestros derechos y nuestras libertades, la maquinaria de la izquierda internacional se debilita de una manera brutal. La maquinaria subversiva, la maquinaria militarista también. Invasora, sí, masiva. Porque recordemos que en estos momentos el número de soldados extranjeros, la nacionalidad más frecuente, la más numerosa de soldados extranjeros en el frente en Ucrania es cubana. Claro, mercenarios. Es cubana. Recordemos que en nuestro territorio nacional hay bases de espionaje china. Recordemos que Díaz-Canel se fue a sentar con el ayatolá
a pedir una coalición Sí, sí. de naciones contra Estados Unidos y contra Europa. Es decir, estamos hablando del régimen que ha manufacturado las crisis migratorias más terribles de los últimos años, no, por décadas ha hecho esto para desestabilizar a los Estados Unidos, pero también para desestabilizar a la región. Para invadir la región, claro. Y eso, sobre todo, ha impactado al pueblo cubano. No sabemos, no hemos podido contar la cantidad de madres que han perdido a sus hijos, el sufrimiento que eso ha significado, las decenas de miles de muertos cubanos en ese proceso, pero no solo cubanos, ¿no? Los esquemas de tráfico de seres humanos. Es tanto, pero tanto el impacto negativo que ha tenido este régimen en toda la región y para la estabilidad y la seguridad nacional de los Estados Unidos, que realmente un cambio definitivo, un cambio que desmantele de una vez y por todas todos esos esquemas de desestabilización regional y global que lidera y que articula el régimen cubano, aun cuando no puede mantener la electricidad en La Habana por 24 horas. Por eso es que no puede, porque utiliza el dinero en la maquinaria. Pero no hay una causa más trascendente para la paz, la estabilidad, la prosperidad, los derechos humanos en las Américas que terminar con el régimen cubano. Y eso significa apoyar una transición real en Cuba que devuelva los derechos a la ciudadanía, que recupere la soberanía nacional y que lleve el país a ser, bueno, a participar en el concurso de las naciones del mundo. A ser un país normal. A ser un país normal, claro, que es lo que queremos los cubanos. Que es lo que no estamos pidiendo nada del otro mundo. Lo que queremos es ser normales. Pareciera que estamos pidiendo algo trascendental y estamos pidiendo que nos dejen ser cubanos, vivir en Cuba y hacer que Cuba sea próspera y sea libre. Punto. Más nada. Rosa, y el pueblo que responde, que es como bien tú decías, una minoría, el pueblo que responde a este adoctrinamiento, o sea, los agentes que ellos tienen, los represores de civil que ellos tienen, ¿cómo se ve esa gente en la Cuba transicional? ¿Cómo se va a poder garantizar que la seguridad, la ley y el orden reine en ese periodo? Mira, a todos esos cubanos que todavía se prestan para reprimir a sus hermanos, a sus hermanas, que todavía están dentro de las estructuras de terror del régimen cubano, mi consejo es que den un paso al lado ahora. Este es el momento de dejar de reprimir a tus hermanos. Es ahora. En Cuba viene un proceso de cambio. Por supuesto, todo no está en nuestras manos. Nosotros todo lo que podemos hacer es empujar con todas nuestras fuerzas, estar listos, trabajar en las comisiones de trabajo, como sabes, desde seguridad hasta justicia. Buscar aliados también, ¿no? Que puedan ayudar en todo eso. Por supuesto. Pero de una manera u otra, el cambio viene para Cuba. Y este es el momento de que paren de reprimir, de que no se dejen enredar por aquellos que tienen un jet listo para salir del país, que tienen millones en cuentas extranjeras que los que están reprimiendo a sus hermanos en las calles no tienen. Este es el momento de parar. Y la Cuba que nosotros estamos construyendo es una Cuba, o la que queremos construir, es una Cuba en la que caben todos los cubanos. Es una Cuba que, por supuesto, tiene que atravesar un proceso de justicia, ¿no? Un proceso de justicia proporcional, un proceso de justicia con garantías,
con tribunales independientes, autónomos, serios. Por supuesto que tiene que pasar por un proceso de justicia y un proceso de transformación, desmantelamiento en muchos casos, creación de otros cuerpos de seguridad, de protección ciudadana, de protección de las fronteras. Todo eso está previsto durante el periodo provisional de transición y en algunos casos son procesos que continuarán después en la Cuba democrática. ¿Qué aspectos son líneas, digamos, conductoras de ese proceso? Bueno, tú lo sabes porque eres parte de él, ¿no? La justicia, la reunificación de los cubanos, ¿no? Tantos años, décadas, separados en un proceso que además realmente es muy reconfortante porque muchísimos cubanos, por lo menos a mí, me llaman a decir, ok, ¿cómo puedo contribuir? ¿Qué puedo hacer yo? Y hay una gran riqueza en el exilio, una riqueza material, y de conocimiento. Hay capital, pero también hay capacidades, también hay conocimiento, también hay jefes de la policía que pueden ayudar al proceso de profesionalización. Bueno, de hecho, Manny Morales dijo, estaba ahí cuando estábamos Vino el otro día y estuvimos hablando porque también lo atacaron por eso. Sus contrincantes dicen, no, porque él quiere ir a trabajar con el G2. No, él está hablando de la Cuba libre, ir a entrenar ese nuevo cuerpo policial que va a respetar a la ciudadanía. Que va a proteger a la ciudadanía, que va a ser profesional, que va a estar mejor. Por eso te hablaba de buscar apoyos, ¿no? Apoyos internacionales, porque mucha gente, por ejemplo, dice, yo tengo miedo que de pronto en ese proceso de cambio no vamos a poder ir a Cuba, no vamos a poder entrar en Cuba. Yo creo que es todo lo contrario, que lo primero será que la Cuba estará abierta para toda la gente que va a regresar, que va a formar parte de ese cambio ahí adentro, ¿no? Es que es parte de cómo comienza el cambio, de cómo medimos. Esto es así de mecánico, ¿no? ¿Cómo tú mides que de verdad empezó un proceso de transición? Bueno, se están respetando los derechos, ¿no? Nuestro derecho a entrar y salir de nuestro país es uno de ellos, es uno de los más importantes, ¿verdad? La gente puede decir lo que quiera. La gente puede tener negocios. ¿Y en qué punto van a quitar la Gaceta Oficial para yo poder entrar? Para que todos. En el proceso de la transición, pero tú no estás en la lista. Sí, no, en la lista de terroristas. En la lista de los terroristas no, yo soy el 47. ¿Tienes nombre y tienes número? Tengo el número 47, que además, malditos, es pájaro, en la charada. A lo mejor lo hicieron a propósito. No, yo sí creo que lo hicieron a propósito. Claro que sí, yo era el 61 y me subieron al 47. En la de terrorista no, pero estamos en la lista de no poder entrar, de que no nos dejan entrar. Puta. Pero más o menos en ese proceso transicional, ¿cuándo es que se quema la Gaceta de Cuba? Para yo saber a partir de qué fecha más o menos voy a poder ir. El tipo de cosas que quedarán en el pasado. Sí, ¿no? El día 1, como le gusta a él. Como le gusta a la prensa. Como le gusta a él preguntar. El día 1. No, ayer. No, pero no sé. Es que no es un día. Ayer yo le hacía los cuentos a la gente estos periodistas están deseosos. Ellos van a ir al evento el martes. Entonces me hablaron de ti, me hablaron de Boronat, tú sabes, pero con una onda, tú sabes también, pero ¿y quién podrá ser? ¿Y quién tomará el mando? Es como una onda de qué bueno, pero a la vez quiero echarlos a fajar a ver cómo se crea aquí una situación, ¿no? Y yo todo el tiempo, no, ves tú vas a venir a formar conflicto aquí, ¿estás loco? Todo el mundo bien, todo el chévere, todo perfecto, deseo. Y vamos allá atrás. Él me dice, ay, enséñame la finca, qué sé yo. Entonces yo voy y lo llevo allá atrás. Y hay un señor tirando asfalto que es hondureño. No sabe nada de nada. Él tapa su asfalto, su cosa. Y el hombre viene a saludar y qué sé yo. Y ellos ven un hombre que viene, una cámara, está trabajando aquí. Dijo, este es el momento del reportaje. Dice, ¿qué le parece? ¿Qué le parece?
¿usted cree que Otaola es el próximo presidente de Cuba? Yo me quedo así mirándolo y el hombre, el hondureño se queda y dice, bueno, puede ser, y se va. Y se va, ¿no? Y yo me quedo así y le digo, es hondureño, no sabe de lo que le estás hablando. Y dice, ay, qué pregunta fuera del lugar. Digo, bueno, sí. Sí. Todo el tiempo. Qué raro. Porque todo el tiempo están tratando de ponerle un rostro al cambio, ¿no? Como que alguien se quiere apropiar del cambio. Y es un proceso, que es lo que yo le explicaba, es un proceso donde todos estamos de acuerdo con las diferencias conceptuales, de visión, de miles de cosas, pero todos tenemos un mismo objetivo, y es el objetivo común de tumbar al régimen. A partir de allí vendrán las diferencias, vendrán el pluripartidismo. Y habrá elecciones. Y la gente decidirá, por primera vez en 7 décadas, la gente decidirá quiénes son las personas, pues porque no solamente hay que elegir presidente, claro, hay que elegir Congreso y demás autoridades, quiénes son las personas que quieren que estén gestionando el poder en sus diferentes ramas por un tiempo limitado, claro, que después volverá a cambiar, ¿no? En estos momentos son momentos de unidad, son momentos de articulación, son momentos de trabajo, porque si no pasamos esta etapa, no vamos a llegar a la otra. Mi padre, para momentos como estos, decía, cuando le preguntaban por el candidato, él decía, mi candidato es el cambio. Claro. Y ese es el objetivo en este momento, y por supuesto tiene que haber un equipo liderando. Bueno, lo estamos preparando, nos presentamos, claro, como eso, pero sabemos que es un tiempo limitado, claro, para hacer los cambios necesarios para poder tener elecciones en Cuba, y tener elecciones en una Cuba que esté estabilizada, que tenga sistemas que funcionen y que tenga a los cubanos gestionando toda la vida civil y militar del país, que es lo que no ha pasado porque ha estado secuestrado por 3 generales y una familia. Eso es lo que queremos hacer imposible que se repita. Que regrese a nuestro país. ¿El Partido Comunista te quedaría proscrito? Bueno, tú sabes eso. No te me hagas bonito que también lo digas. No te me hagas el entrevistador desconocido. Pero quiero que la gente porque hay por ahí rumores, tú sabes, de no crean, eso no, porque tú sabes que hay de todo, ¿no? En la viña del Señor. Mira, hay un asunto que es elemental. En realidad, aquí no se trata de lo que nosotros creamos o no creamos. Y esto no es contra las personas que durante 67 años han tenido, por una razón, o han querido ser parte de ese partido. Esto no es contra los cubanos que llevamos 67 años sometidos al totalitarismo y que, por tanto, hemos sufrido de una manera o de otra, y algunos que han sido parte de ese proceso voluntariamente o no. No es contra ellos. Ahora, el comunismo es una ideología totalitaria que a los cubanos en particular, a nuestro grupo nacional, les ha costado decenas de miles de muertos, si no más. Miles de ejecuciones extrajudiciales, cientos de miles de prisioneros políticos, madres que nunca más vieron a sus hijos, 70 años sin elecciones. O sea, no hay forma humana ni lógica en la cual los cubanos podamos avanzar hacia una república donde se respeten todas las garantías, donde esté garantizado un proceso en el cual se haga absolutamente irreversible la vuelta al totalitarismo, sin que los cubanos tomemos la determinación nacional de nunca más, repetir la historia, nunca más permitir una fuerza política que aspire a llegar al poder para destruir la democracia y los derechos. Eso no es teoría, eso es la práctica, claro, de el Partido Comunista en Cuba
Y allá y en el resto donde estuvo. Allá a donde el comunismo ha llegado a intentarse, como dicen por ahí, ¿no? Donde quiera que sea intentado el comunismo, lo que ha venido a continuación es sufrimiento, muerte, hambre, miseria. Hambre, falta de derecho, ¿no? Entonces, los cubanos, obviamente, no podemos permitir partidos que tengan una orientación totalitaria. El Partido Comunista es uno de ellos, el Partido Nazi es uno de ellos, el Partido Fascista es uno de ellos. Bueno, pues no tienen cabida en la Cuba republicana, no tienen cabida en la democracia. Podrá ser la primera ley que legisle el nuevo Congreso. Prohibir para siempre. Ahí voy a ir, ¿ves? Allí voy a ir a estar sentado allí en el... para pararme a aplaudir. Así se hace, carajo. Es que es elemental, es decir, esto es elemental. Y de nuevo, no es contra las personas, es un proceso elemental de protección de nuestra soberanía nacional que fue confiscada en nombre de esa ideología diabólica. Sí, no, y además es resarcir el daño que nos han hecho. Es pagar con ley, con justicia, a esa maldad, a estos 67 años macabros. Mira, es garantizar, o sea, es empezar a poner garantías para que algo como lo que pasó no vuelva a ocurrir en Cuba. Es elemental, es autodefensa. Claro. No debería ser tema, ¿no? Sí, no sí, debería sí. ser un tema. Debe estar incluido en la mente de la gente, pero lo que exacto. pasa es que tratan todo el tiempo de desvirtuar el sentido, ¿no? Claro, y por eso, ¿no? Tratan de convertir esto en de nuevo, en un conflicto entre cubanos. Ajá. Y esto no es con ningún cubano. Esto es precisamente para proteger a todos los cubanos, incluidos los que han sido miembros de ese partido, los que han sido parte de ese partido. Ok, los que tienen crímenes en su haber tendrán que enfrentar la justicia Para de eso Cuba está la Libre. justicia. Para eso está la justicia. La diferencia es que nosotros no somos como ellos, ¿no? Nosotros somos asesinos. Claro, no Nosotros- vamos a fusilar en la cabaña. Nosotros ¡Tú! no somos totalitarios, ¿no? Nosotros no somos como Che Guevara. Nosotros somos un grupo de cubanos que creo que está en la vanguardia de todo un pueblo que quiere un cambio, que quiere ver una transformación justa. Y bueno, para eso hay que emplear la justicia, simplemente, ¿no? Como que nadie se asuste, ¿no? Claro. Por supuesto que tiene que haber un proceso de justicia. Y por supuesto también que en este momento, hoy, nuestra prioridad es que el cambio sea posible, que ese cambio se dé. Y vamos a empujar y vamos a hacer lo que tengamos que hacer para que ese cambio se dé. Ese cambio donde los que están en el poder se vayan del poder y se abra a un proceso de transformación real para el cual estamos preparados, el cual podemos gestionar. Esa es nuestra prioridad en este momento, Ale. Bueno, pues el cambio va a llegar. De una manera u otra vamos a conseguir que eso ocurra. Por eso es que mi mensaje a la gente dentro de Cuba es ahora el momento, es ahora o nunca. Y el ahora no es un ahora eterno, es un ahora de ahora, ¿ok? Puntual. Es un ahora ya, entiéndanlo de una vez y por todas. Muy puntual. Gracias, Rosa, me trajiste el cheque para pagarme mis gestiones y Pero todo. Ale, yo eso no te lo doy en Ay, público. pero Rosa, pero no puede ser que me lleva barajando ese cheque hace rato, ¿ok? Mira eso, eres tú Mira, que me da regalitos. cositas. Muchas gracias. Regalitos de nuestras colaboradoras. Ábrelo, que eso está precioso. Ábrelos, por favor, porque son personalizados. Mira que, ay, ¿Qué te pusieron? la noche no será de ti. Ah, mira, la gente Una de cosa Comino. más bella. Qué bello, muchas gracias. Y esto es una vela de Lead Your Scent de nuestra gente que también colabora con los regalos a nuestros invitados de cada mañana para que lo pongas ahí. Qué Ilumines, bello, muchas gracias. ilumines las reuniones de Cuba Decide o del consejo o de tu casa o lo que sea, Rosa. Sí, sí.
La carita. Mira, la gente está pasando tanto trabajo en Cuba que no te voy a responder. No te voy a responder. No, pero una velita para que, tú sabes, para que las cosas, la luz redentora. No, la luz está con nosotros, Alex. La luz y bueno, entregamos ese acuerdo de liberación, lo pusimos a los pies de la Virgen de la Caridad. Así fue. Lo pusimos en las manos de Dios. Y los cubanos todos, yo realmente creo que estamos en un momento trascendental de nuestra historia. Para nosotros es existencial, es decir, se trata de la sobrevivencia de nuestra nación. Y bueno, eso está en las manos de Dios, pero también está en las manos de cada uno de nosotros. Este es el momento de actuar no solamente para el gobierno de los Estados Unidos, este es el momento de que todos actuemos con fe, pero con determinación, porque eso que me pusieron en ese bolso es hoy una realidad. La noche no será eterna. ¿Has hablado con María Corina? Hablo con ella mucho. Yo creo que Venezuela obviamente no ha empezado este proceso de cambio en el cual se garantizan los derechos y empieza la transición democrática. María Corina tiene mucha fe también en el pueblo venezolano y yo estoy convencida de que esa transformación va a venir. Ellos van a seguir empujando, los venezolanos van a seguir empujando. Si de algo estamos convencidas las dos es que nuestros destinos como nación están muy ligados. El régimen cubano prácticamente colonizó Venezuela. Hace 2 días se publicaron las cifras. ¿Viste eso? 65 billones, o sea, 65 miles de millones de dólares. Ajá. Les ha entregado los secuestradores del pueblo venezolano, dinero que pertenece al pueblo venezolano y que le fue entregado al régimen cubano, y ahora no pueden mantener la luz encendida en Cuba. Con 65 billones de dólares a cambio de represión. De maquinaria represiva. A cambio de contrainteligencia militar. Por supuesto que nuestros destinos están ligados. Por supuesto que el cambio real en Cuba significa el cambio en Venezuela. Que se llevaran a Maduro ya significó que cortaran los subsidios a los represores cubanos. Mira, estamos en un momento donde nos estamos parando en el umbral del cambio. Sí, es que somos la generación que va a ver el cambio. Somos la generación que va a hacer el cambio. Que va a hacer el cambio. Y eso lo tenemos que saber, nos lo tenemos que creer y tenemos que actuar en consecuencia. El cambio está aquí y nos toca a nosotros empujar esa puerta y caminar. Y que acaba de caer el muro. Ese muro de Berlín, que es el régimen cubano, nos va a tocar a nosotros tirarlo abajo. Ya tenemos los martillos, mi amor. Llevamos rato, quincán, tengo la espalda acabada, pero sigo. Quincán. Gracias, Rosa. No, muchas gracias por venir. Ale, gracias por invitarme. Gracias por gracias. verter un poco de luz sobre todo esto, porque la gente trata de confundir, trata de ensuciar, trata de crear un ambiente donde la gente no logre ponerse de acuerdo, encontrar ese punto en común. Y es bueno siempre que la gente como tú, bueno, pues llegue a poner las cosas sobre... Sí hay ruido, siempre hay ruido, siempre ha habido ruido, va a haber ruido hasta el final. Después va a seguir habiendo ruido. Forma parte... Y se creará el partido del ruido y será partido. Forma parte de la vida. Encontraremos el volumen en algún momento y lo usaremos. Pero la realidad es también que hay una esperanza generalizada. Este acuerdo de liberación, esta coalición, este plan de transición ha encontrado un apoyo generalizado dentro y fuera de la isla. Por supuesto que hay ruido,
Por un lado hay ruido, por otro lado hay opiniones Claro que genuinas, está bien. diversas, están todos invitados, por favor, ¿no? La Cuba que queremos es así. Queremos una Cuba donde también haya ruido Claro. y haya derechos, ¿no? que es la gran diferencia en este momento. Pero tampoco nos desviemos, ¿no? Como que no nos distraigamos tanto porque yo creo que hay una importante mayoría que lo que quiere es echar para adelante. Sí, transformar definitivamente. aquel país. Y nos toca a nosotros seguir empujando porque estamos en el umbral, porque la noche no es eterna, porque podemos ya ver el amanecer, pero no nos confundamos. No lo vamos a ver por televisión. Depende de nosotros el empujarlo. Amén. Que así sea. Bueno, pues gracias, Rosa María Payá. Gracias, Alex. Gracias a usted por la sintonía y ya lo sabe, en el Mailander el martes 24 todos nos vemos allí para empujar un poco más el muro, para mandar el mensaje a la administración, para apoyar a los cubanos dentro de la isla, porque cada vez que nos reunimos, cada vez que damos ese grito público, ya sea aquí, ya sea en Washington, ya sea en Houston, ya sea en Tampa, ya sea en Las Vegas, la gente dentro de Cuba también grita con nosotros y también agarra fuerza. Así que es entre todos que vamos a conseguirlo. ¿Quién viene a comer? Nuestro chef, Ramoncito. Ay, Ramoncito, hoy comemos en casa entonces. Nos vemos ahorita, gracias por la sintonía. Bye bye.